buenos días y les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por medio de este medio. Le habla Guillermo Green de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Nuestro texto para el mensaje hoy se encuentra en Lucas capítulo 13 del 22 al 30. Lucas 13 del 22 al 30 y también vamos a leer en capítulo 14 en el 25. Leemos así, Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pasando a capítulo 14, en el 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, la vida es cansada y yo sé que muchos hoy vienen a la iglesia después de una semana de mucho trabajo, una semana agotadora, y ahora al escuchar esas palabras, esforzaos por entrar por la puerta angosta, tal vez esté pensando, pastor, ¿cómo se le ocurre? Yo ya no tengo fuerzas para nada. Hermanos, vamos a ver por medio de este pasaje que a pesar del cansancio que siente, probablemente físico y hasta espiritual, hay verdades importantes en este pasaje para todo cristiano peregrino. Hay peligros reales de los cuales usted tiene que ser advertido. Y también vamos a ver de dónde podemos sacar fuerzas para seguir adelante. El discípulo verdadero y la lucha espiritual es lo que toca a Jesucristo, el tema que Él toca aquí. Jesús iba caminando y recibe una pregunta sobre quiénes podrán salvarse. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora note que Jesús responde a esa pregunta. Jesús no siempre respondía, Maestro, queremos ver una señal. Ninguna señal les será dada. Señor, ¿cuándo será el reino? A vosotros nos toca saber el tiempo y los sazones que el Padre ha puesto. Jesús no siempre responde, pero a esa pregunta sí responde, hermano. Jesús nunca ocultó lo que iba a pasar en el día final. Nunca lo ocultó. El futuro sobre el día de juicio, hermano, no es un secreto. Es un libro abierto. Y Jesucristo quiere que todos sepamos lo que pasa y pasará en ese día. Los rabinos judíos enseñaban que toda la nación de Israel sería salva cuando viniera el Mesías.
Y es porque ellos estaban pensando en la salvación en un término terrenal, por lo menos en su primera fase. El Mesías iba a salvar a todos los hijos de Abraham, hijos naturales, los judíos. Entonces, ¿qué diría Jesús? ¿Se atrevería a contradecir a los doctores de la ley? ¿Sería Jesús inclusivista o exclusivista? Sugiero, hermanos, que esta misma pregunta sigue siendo válida hoy. Sigue siendo importante hoy. Y es por eso que Lucas, y solo Lucas, reporta este episodio. Es importante la pregunta y es importante la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy sigue ofreciendo su propia respuesta. El mundo tiene su respuesta a esta pregunta. ¿Serán pocos los que se salvan o muchos? Y ustedes bien saben lo que el mundo responde. La gran mayoría de las personas comparte la perspectiva de los rabinos. Solamente no lo aplican a los judíos, sino a la raza humana. Todos somos hijos de Dios. Dios no puede mandar a todos al infierno. Y si se salvan unos más malos que yo, seguramente me voy a salvar yo. Esa idea, yo lo respeto a usted, respéteme a mí de por sí. La verdad es relativa. Nadie es mejor que otro. Dios nos tiene que salvar a todos. Es la idea que muchísimas personas tienen. Y para reforzar el inclusivismo moderno, el paganismo crece hoy y hace eco de la canción de John Lennon, uno de los grandes promotores del paganismo moderno, su canción Imagine. Imagine que no hay cielo, ningún infierno abajo. Imagine all the people. Usted sabe, ha oído la canción. Viviendo para hoy. La idea es que vivamos felices hoy. No pensemos, ni nos preocupemos por un cielo arriba o un infierno abajo. Hermanos, muchos, quizás nosotros, tendemos a pensar en la vida y la eternidad de esa manera. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fíjese que el que pregunta de otros. Son pocos los otros que se salvan. Pero Jesús vuelve la pregunta personal. Él personaliza la pregunta. Muchos a mí me han preguntado, ¿y los nativos en el África que nunca escucharon el Evangelio, podrán salvarse? Jesucristo ni siquiera se pone en esas especulaciones. Dice, hablemos de tú y yo. Fíjese que el resto del pasaje es en vosotros, ustedes. Jesucristo devuelve la pregunta. ¿Son pocos los otros que se salvan? Dice Jesús, hablemos de nosotros. Y su respuesta sí contradice los doctores de la ley. Los judíos confiaban en que ellos eran hijos de Abraham. Pero Jesús dice, se salvarán solo los que luchan. Clarifiquemos. Jesús no está enseñando una salvación por obras. Jesús no está hablando de la forma en que llegamos a ser justificados ante Dios. No está hablando de la justificación aquí, hermano. Nosotros sabemos que solo somos justos delante de Dios por medio de su gracia a través de la fe. Jesús aquí está hablando del fruto de la verdadera fe, que es la lucha ardua, diaria, contra el pecado. Hay gente que malinterpreta la fe reformada, inclusive reformados que malinterpretan la fe reformada. No confundamos, hermanos, un gnosticismo herético con la fe bíblica. Se ve la forma exagerada del gnosticismo herético en la supergracia. Los de la supergracia enseñan que somos salvos por gracia y que el cristiano ya no tiene lucha con el pecado. La gracia de Dios simplemente nos salvó, somos salvos por pura gracia y punto. Jesucristo no enseñó eso.
ni Pablo, ni ningún apóstol, ni los reformadores de la iglesia. Todos enseñaban que sí somos salvos por gracia. ¿Con qué propósito? Para luchar contra el pecado. Y así probar y confirmar que somos hijos de Dios. El cristiano, mi hermano, llegará al cielo solo por medio de una lucha ardua y larga toda su vida. No hay otra forma. Veamos la enseñanza de Cristo. Jesucristo dice, esforzaos. Esforzaos. ¿Cuántos se esfuerzan en sus vidas naturales? Todos aquí. Todos tienen trabajos, todos tienen su economía, buscan economizar, buscan ahorrar. ¿Cuántos tienen seguros? Hasta nos esforzamos, aseguramos casa, carro. Todos nosotros nos esforzamos. Pero aquí Jesucristo dice, esfuércese por lo espiritual. ¿Cuánto esfuerzo? Comparamos su esfuerzo para la vida de aquí, ¿qué pasa, hermanos? El esfuerzo por cosas materiales que se van a deshacer. Compare su esfuerzo con las cosas para el mundo, con su esfuerzo para las cosas de Dios. Yo sí puedo pararme hoy y decir cuántos se están esforzando, porque ni 4 renglones de un versículo podemos memorizar. Así que muchos de nosotros, hermanos, seamos sinceros. Aquí tenemos que hablar las cosas como son. Desde la primera palabra de este pasaje, hermanos, Jesucristo llega a nosotros y prueba nuestro corazón. Porque hay montones de personas en nuestro país que visitan iglesia tras iglesia y muchos terminan en ninguna. Ni nunca sus vidas cambiaron. ¿Sabe por qué? Porque muchas iglesias no están predicando el Evangelio. Y muchas personas no están creyendo el Evangelio. El Evangelio, hermanos, nos enseña que la gracia de Dios nos lleva a un verdadero arrepentimiento para que lleguemos a aborrecer el hombre viejo. Cuando somos redimidos por Cristo, se comienza en nosotros una lucha contra el pecado. Una lucha contra el diablo que antes no teníamos. Antes de conocer a Cristo no hay lucha. Uno se entrega al pecado, no hay lucha. Pero Dios, cuando convierte nuestro corazón, Él comienza. No crea, dice Cristo, que he venido, ahorita vamos a leer esto, no cree que he venido a traer paz, sino división, guerra, pleito. Y esa guerra comienza dentro de nuestro propio corazón. Un comentarista reformado Matthew Henry dijo, es difícil llegar al cielo. En este sentido, hermanos. En este sentido, es difícil llegar al cielo porque Dios pone en nuestro corazón, Dios comienza una lucha en el corazón del creyente. La palabra esforzaos, agonícese, oye una raíz, agonícese, ¿de qué término viene? Del latín al español, agonía. Esa es la raíz, hermano. Aquí se traduce esforzados, pero realmente tiene la idea de luchar, de batallar con sufrimiento. Podríamos traducir este versículo, luche sufridamente. Hay enemigos, hermano. Hay enemigos. Hay enemigos. Y deben ser vencidos y enfrentados. Jesús nunca ocultó la verdad. Siempre advirtió. Yo quiero que veamos unos pasajes alrededor de este mismo pasaje, en 12, échese para atrás, en capítulo 12, versículo 49. En este mismo contexto, hermanos, vamos a leer 3 pasajes, quiero que los marquen en su Biblia, si usted tiene la buena práctica de marcar su Biblia, yo creo en Biblias marcadas, ojalá en rojo, o pilot amarillo, ¿verdad? ¿Qué dice Jesucristo en 12:49? Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión.
Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Busque conmigo Lucas 14, ya lo leímos, lo acabamos de leer, 25. Grandes multitudes iban con él. Y dijo, si alguno viene a mí no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Capítulo 17, versículo 33. Capítulo 17, versículo 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Todo el que la pierda la salvará. Hermano, ¿de qué se trata esta lucha? Se trata tanto de enemigos externos como internos. Ahorita los misioneros brasileños por los cuales estamos orando, ahorita están libres, gracias a Dios, pero están esperando el fallo del juez todavía, y todavía ese ministerio está en juego. Todavía el llamado de Dios para ellos está en juego, y lo es otros misioneros en Senegal. Hay enemigos del Evangelio en forma de personas de carne y huesos. Y hoy hay cristianos, hay pastores encarcelados por su fe. Muchos. Nosotros aquí en Costa Rica, gracias a Dios, no tenemos esa lucha. Aquí nos reunimos con tranquilidad, gracias a Dios, hermano, y nunca debemos olvidarlo, y todos los días deberíamos darle gracias a Dios y pedir que así siga. Nuestra lucha es más sutil, pero por ser sutil a veces más peligrosa, hermanos. Nosotros tenemos la batalla contra nuestro propio pecado. El faraón que nos tenía esclavizados al egoísmo, a la lujuria, a la avaricia, a la mentira, a la pereza espiritual, ese faraón todavía nos persigue hacia el Mar Rojo. En versículo 24 Jesús dice, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Ustedes se acuerdan que la primera generación de los israelitas llegaron a Canaán, pero no entraron. ¿Por qué no entraron? Por su terquedad y por su pereza de pelear contra los gigantes. Y se devolvieron 40 años en el desierto. Hermanos, hoy lo mismo sucede con muchas personas religiosas. Coquetean con la religión, pero su corazón realmente es indolente en cuanto a las cosas celestiales. Hoy muchos viven la religión a medias, practican una fe sin arrepentimiento, y durante toda su vida pusieron tantos pretextos, se acostumbraron a poner tantos pretextos, hermanos, el por qué no honraban a Cristo, que en el mismo día de juicio intentarán con Dios poner pretextos, pero en vano. Usted leyó lo que seguimos leyendo, versículo 25, el padre de familia se levantará y ellos dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y él dice, no sé de dónde soy. Comenzaréis a decir, sí, pero delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas de enseñanza. Hermanos, hay personas que se acostumbraron tanto a poner pretextos en esta vida, que intentarán, oiga qué absurdo, intentarán ante Dios mismo poner pretextos. Es necesario que analicemos lo que Jesús enseña sobre los pretextos, porque todos lo hacemos. ¿Hay alguien aquí que en algún momento durante su vida nunca le ha dicho a otro hermano o a Dios, es que yo hago eso porque nos justificamos, pero yo sé que debo hacer esto, pero
Hermanos, los pretextos no son nuevos. Desde el mismo Edén dijo a Adán, fue la mujer que tú me dices, dijo la mujer, fue la serpiente que tú creaste. Parte de la esencia de nuestro pecado es poner pretextos, es fabricar pretextos, hermano. Ahora, vivimos un momento en la historia bien fregado, porque nuestra sociedad ha hecho esta industria funesta de hacer pretextos, hermanos, ha abrazado el fabricar pretextos. Ahora, a nadie le convencen los pretextos cuando nos dicen, es que la platina no funcionó porque no lo diseñaron bien, porque pusieron los materiales. A nadie nos convence esas cosas. Cuando dicen que los millones de la trocha se robaron porque otro nos vigiló, a nadie nos engaña. Cuando otros ponen los pretextos, no engañamos a nadie. Pero hermanos, seguimos fabricando pretextos y nuestra sociedad entera ha abrazado casi como un valor cultural el poner pretextos. Renuncié a mi trabajo. Yo no sé, yo no pude creer eso la primera vez que lo vi. Renuncié a mi trabajo porque yo no tengo que aguantar que me hablen así. Enséñeme en la Biblia donde tal irresponsabilidad, hermano, es permitida por Dios, porque le hablaron de mal modo o porque le dijeron lo que le dijeron. Justificamos nuestras irresponsabilidades ante Dios con un pretexto que no sé, nos convencemos a nosotros mismos que es válido ese pretexto. Sí, es cierto, no tiene que aguantar. Y otro dice, sí, es cierto, no tiene que aguantar eso. Un mecánico me tenía el carro un año entero. Y no era tan grande el trabajo que se tenía que hacer, hermano. Cuando yo iba en frustración, le digo, pero ¿por qué no me saca el carro, por favor? Me decía, es que llegan otros clientes. Ahora, hermanos, estos pretextos que permean nuestra sociedad afectan al cristiano. Afecta al cristiano. Porque nosotros llegamos a acostumbrarnos tanto a crear pretextos para todos, que seguimos poniendo pretextos a Dios. Me fui de la iglesia porque alguien me ofendió, y yo no tengo por qué soportar eso. Me fui de la iglesia porque yo no tengo que aguantar que me estén exhortando. Aunque Pablo dice en Romanos 15:14, amonéstense unos a otros. No, yo no tengo que aguantarme eso, por eso me fui. Ponemos pretextos aún contrarios directamente a las palabras simples de Dios. Toda esta actitud es peligrosísima. Hermanos, hoy en esta mañana nosotros debemos tomar un compromiso de no dejar pasar un día más en que nuestro corazón siga fabricando pretextos, porque esta actitud es enemiga mortal de la verdadera fe. Y algunos llevarán sus pretextos hasta el mismo día de juicio, tratando de engañar al mismo Dios. Pero Dios, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Él os dirá, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Estas personas, fabricantes de pretextos, trataron de entrar al reino de Dios cómodamente. Quisieron vivir su vida en esta tierra sin la lucha espiritual. Querían estar en la iglesia porque querían ir al cielo, no quieren ir al infierno. Quieren su comodidad religiosa, pero quieren su propia vida egoísta a la vez. Jesús, tú y yo nos conocemos. Se atreverán a decirlo el último día. Tú y yo nos conocemos, nos hemos visto, comimos juntos. Claro, el mismo Judas comía muchas veces con Jesús. Comió la Santa Cena con Jesús, el Judas lo hizo. Pero Jesús, yo estuve cuando enseñaste. Claro, Judas también escuchó todas las enseñanzas de Jesucristo.
Estas personas desvergonzadamente tocan la puerta y dicen 2 veces, Señor, Señor. Tocan la puerta. Ellos se creen con el derecho y tocan, llegan y tocan. Señor, Señor, abre. En realidad, Jesús nunca fue su Señor. Lo dicen hipócritamente. Y Dios les dirá, váyanse, váyanse. Usted sabe qué duro escuchar esas palabras del día de juicio, hermano. Piense. Que le diga a la cara, váyase. Usted nunca se arrepintió. Usted nunca quiso arrepentirse del viejo hombre. Usted siempre fue cargado de pereza, cargado de pretextos, cargado de los afanes de su propia vida. Usted siempre siguió su propio camino. Usted siempre hizo su propia verdad. Apártese de mí, hacedor de maldad. Y la puerta será cerrada. Como cuando Dios cerró la puerta del arca en los tiempos de Noé. La religión cristiana siempre ha sido una religión de luchar contra nuestro pecado, hermanos, y de esforzarse por despojarnos del viejo hombre y vestirnos de Jesucristo. Pero esta lucha se da, hermanos, con miras en un día final cuando el creyente entrará a la gloria. No es una lucha sin fin. La lucha sin fin. La vida cristiana no es una lucha sin fin, hermano. La vida cristiana es una lucha con fin y un fin glorioso. Usted sabe, hermano, que muchos cristianos sufren más de lo necesario. Vamos a ir entrando en la parte del consuelo de Dios para el creyente. Usted sabe que muchos sufren más de lo que tienen que sufrir porque son mal enseñados. Hay un periódico en Costa Rica que circula este tipo de cosas. Y da a entender que la vida cristiana, si se vive por fe y también por la semilla de fe, ya todos sabemos, que la vida va a ser sanidad y milagros. Solamente. El falso llamado evangelio de prosperidad enseña que Dios no quiere que ningún cristiano pase por experiencias duras. Pero yo no sé, no leen la Biblia. Acabamos de leer todos estos pasajes donde Jesús dice, no viene a traer paz, división, lucha, fuego en la tierra. El que no aborrece padre y madre y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Estas personas o no leen la Biblia o simplemente la rechazan, inventan su propia Biblia, que es lo que han hecho. Muchos cristianos por mala doctrina sufren más de lo que tienen que sufrir, hermano, porque Jesús nos advirtió, vamos a tener luchas. El cristiano va a tener lucha. Hombre prevenido vale por 2. Estamos prevenidos por Jesucristo. Segundo, muchos cristianos pierden el ánimo porque tienen la vista corta. Se enfocan en la lucha presente, pero no ponen la mirada en la victoria venidera. Fíjese por favor en versículo 29. Vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur. ¿De dónde vendrán? ¿De cuáles puntos de la tierra, hermano? Todos. De toda la tierra vendrán y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hermanos, porque perdemos el ánimo muchas veces en medio de la vida difícil, dura, las luchas, el cansancio físico y también espiritual, porque no alzamos la mirada y vemos más allá. Andamos así, como el jorobado, y solo miramos lo que está ahí a medio metro delante. Y claro, hay un montón de tierra, y hay huecos y baches y serpientes que me pican, un montón de cosas ahí abajo. Pero si alzamos la vista, ¿qué miramos, hermano? La cena, el banquete que Jesucristo ha preparado en el reino de Dios, y constantemente Dios nos está presentando delante de nuestros ojos esa visión del futuro, para que el creyente no se desanime. Hay una fiesta final. Hay un banquete final, hermano. Cristiano, usted está invitado a las bodas del Cordero. Nunca quitemos nuestra mirada de ese día. Ese tiene que ser nuestra inspiración. Esa tiene que ser nuestra meta. En tercer lugar, muchos cristianos no vencen las pruebas porque olvidan las promesas de Dios.
Voy a citar solo una de las miles de las promesas de Dios, porque hoy no hay tiempo. Pero ustedes conocen todos 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las pruebas que enfrentamos, hermanos, son comunes a los hombres. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, muchos cristianos olvidan de la promesa de Dios. Siempre hay una salida, siempre. Dios lo promete. Siempre Dios promete victoria, siempre. No hay tentación ni prueba que no sea común a todos los pecadores, hermanos, pero fiel es Dios. Y no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar, y siempre va a proveer la salida. Entonces hablemos de la victoria, porque para el cristiano creyente hay victoria. ¿Cómo podemos asegurar la victoria? Asegurar que entremos por la puerta estrecha. ¿Sabe cómo? Echando mano a las ayudas de Dios. Y la primera ayuda que nos da Dios, importantísima, es recordar que entramos al cielo no por nuestras obras, y en última instancia no es por nuestro esfuerzo. Recordemos las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No me preguntes sobre la lógica de Dios. Aquí hay misterio en la forma en que Dios obra en nosotros. Dios nos llama a esforzarnos, sabiendo que no lo estamos haciendo solo. Hay muchos cristianos que quieren darle vuelta al orden de estos dos versículos. Hay personas que a mí me han dicho, estoy esperando que Dios me toque, estoy esperando que Dios me llame. Están de brazos cruzados esperando que Dios produzca primero el querer como el hacer, para ellos ocuparse con temor y temblor. Así no es el orden bíblico, así no es la lógica divina de las cosas. Dios nos llama a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Dios nos manda, ocúpese con temor, con temblor, confiando en el mismo momento de que Dios será el que produce tanto el querer como el hacer. El llamado a usted, querido cristiano, es esfuércese, ocúpese, tiemble, tema y confíe que Dios va a obrar el querer como el hacer. La segunda ayuda que Dios nos da, también muy importante, es ayuda con identificar correctamente a los enemigos del alma. Y identificamos los enemigos por medio de la palabra de Dios. El primer enemigo que queremos señalar es lo que Jesús menciona en capítulo 14, versículo 26. Podría haber hasta familiares, el que no aborrece padre y madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por causa mía, no puede ser mi discípulo. Ahora no malinterpretemos este versículo. Jesús no está enseñando, no está contradiciendo el mandamiento de honrar a nuestro padre y madre. Lo que está diciendo es que en ocasiones los mismos miembros de nuestra familia se opondrán a que nosotros sigamos a Jesucristo. Y si es cuestión de escoger entre Cristo y un familiar, hermanos, debemos escoger a Cristo. Y si esto se aplica a los familiares, ¿cuánto más a las amistades que no convienen? ¿Cuántos de nosotros tenemos aquí amistades que bien sabemos no nos convienen? Amistades que no nos ayudan en nuestra vida cristiana. Amistades que más bien nos perjudican. Si usted quiere relacionarse con ellos, que sea de manera evangelística, pero no para escuchar sus consejos.
La segunda ayuda que nos dio, el segundo enemigo que Dios nos ayuda a identificar, son mis deseos carnales. El enemigo del alma de hacer mi voluntad, hacer lo que a mí me da la gana. Jesús dice en Lucas 14:26 al final, y el que no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no se niega a sí mismo, no toma su cruz, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es una de nuestras excusas más comunes? Yo soy así. Es que yo soy así, es que me gusta dormir el día domingo. A mí también. Es que yo soy colérico y yo no puedo dominar mi carácter. Es que yo soy perezoso. Es que yo soy independiente. A mí no me gusta que nadie me mande. Amigo mío, es correcto todo lo que usted dice. Usted es así, porque así es el hombre natural aparte de Jesucristo. Así soy yo, el hombre viejo en mí. Es así de la misma manera. Así somos. Por eso Jesucristo dice, niéguese a sí mismo. Mate a aquel viejo hombre, mátelo. Dale muerte al viejo hombre. Niéguese a sí mismo. Aborrezca su propia vida. La vida vieja. La vida del viejo hombre. En esta mañana, Jesucristo nos está pidiendo que hagamos un recuento consciente de lo que debe morir en nuestras vidas. ¿Qué pertenece al viejo hombre? Así soy yo. ¿En cuáles formas somos? ¿En cuáles formas somos aquellas cosas que impiden que yo siga a Cristo? El tercer enemigo, y posiblemente el peor enemigo para nosotros, que tiene que morir, es lo que hemos hablado. La costumbre de justificar nuestra pereza. Justificar nuestra flojera. Hermanos, tenemos que dejar de fabricar pretextos como la fábrica de jabón. La fábrica de jabón tira barras a montones, barras blancas, barras azules, barras rosadas, barras de diferentes perfumes, pero todas son barras de jabón. No seamos así, fabricando pretexto tras pretexto para justificar nuestro pecado. Cuando Dios por su palabra arroja luz sobre mi pecado, seamos humildes, seamos sensibles a su palabra, aceptemos, arrepintámonos y pongamos los ojos en Cristo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, en lugar de la flojera, en lugar de la pereza, llenemos esos vacíos con las disciplinas. No hay nada más lindo que una vida disciplinada, ordenada, que siga a Cristo y no da cabida a los desastres que crea la pereza espiritual y la flojera espiritual. Desarrollemos esas disciplinas para que nos ayudemos a seguir esforzándonos hacia aquella puerta angosta. ¿Cuáles disciplinas? La disciplina de guardar el día del Señor es una excelente disciplina. Congregándome con mi familia, apartando el día de los demás afanes, dedicando tiempo a la familia, al estudio en casa. El día de reposo es una excelente disciplina para ayudarme a avanzar en santidad. El estudio bíblico, la oración, la meditación, las conversaciones sanas, edificantes. En conclusión, Jesucristo enseña que el día final, el día de juicio, traerá grandes sorpresas. Los flojos y los perezosos, que nunca realmente se arrepintieron,
irán al infierno, e irán al infierno con gran llanto, crujir de dientes, atormentados con la visión de Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y los otros redimidos que están en presencia de Dios. La Biblia enseña en algunas partes, hermano, como que los condenados, los que están en el infierno, podrán saber de los que están en el cielo. Si hay alguien que escucha este mensaje que nunca, a pesar de conocer la verdad, quizás durante muchos años usted ha sabido la verdad, ha conocido el Evangelio, ha sabido acerca de Jesucristo, pero usted nunca ha traído un corazón arrepentido. Hoy, Jesucristo le está llamando. Presente ese corazón endurecido ante Él y pida perdón. Confíe en Jesucristo. Ponga delante de Él aquel hombre viejo para que muera en la cruz con Cristo y que usted nazca de nuevo, regenerado por el Espíritu de Jesús, mediante su gracia, por la fe en Él. No demore, no espere más. Vengan a los pies de Cristo antes que llegue el día cuando será demasiado tarde. No espere, amigo mío, no espere. En segundo lugar, los arrepentidos, los creyentes en Cristo, los hijos de Dios, cansados, desgastados, quizás sucios, su ropa rota por el viaje, por el largo camino, golpeados por la lucha en este mundo. Cuando llegue ese día final, habrán sido lavados por Cristo Jesús, vestidos de lino fino, y se sentarán en la mesa, dice, en el reino de Dios con Jesucristo. Querido amigo cristiano, tenga ánimo, tenga consuelo, esforcémonos. Nosotros servimos a un Rey que manifestará su gloria muy pronto. Vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena dar muerte al viejo hombre, todo vale la pena. Estoy 100% y más, estoy seguro, absolutamente seguro, que cada cristiano que luchó, por más que sufrió aquí en este mundo, allá en la gloria dirá, todo valió la pena. Más, debiera haber hecho más por Cristo, debiera haber sufrido más por su reino, porque aquí ya todo, yo ya sé, todo vale la pena. Y en tercer lugar, Jesús enseña que habrá algunas sorpresas. Algunos casi desconocidos en la tierra, los que fueron postreros en esta vida, casi desconocidos en la iglesia posiblemente, ¿sabe? Serán pasados a la cabeza de la mesa con Cristo. Así que, hermanito, no se preocupe usted por puestos aquí en la tierra. Cada uno sirva lo mejor que pueda. Cada uno en nuestro rinconcito donde estemos, sirvamos. Lo que importa es la gloria de Cristo y Él sabrá recompensar a quien quiera. No nos desanimemos. No nos cansemos. Esta palabra que hemos recibido hoy es para animar al creyente. Esta palabra que hemos escuchado es una ayuda de Dios que nos va a ayudar a vencer toda prueba, todo enemigo que se nos presente. Adelante, cristiano, adelante hacia la gloria. Amén.